Voy a continuar donde me quedé en la parte anterior, que había comenzado a trabajar en una rama denominada Feature 3 Print.json, en la que quería imprimir ya los datos que me devuelve el JSON. Y como vimos en las anteriores partes, a veces la inteligencia artificial se equivoca y nos devuelve algo que no es estrictamente un JSON, por lo que me parecía una buena idea crear una función para validar el JSON devuelto por la inteligencia artificial, para comprobar que se adhiere a nuestras especificaciones. Para implementar este nuevo método de validación, voy a instalar Vitest, que es un framework de testing y que presume de ser rápido, y efectivamente yo lo utilizo mucho en mis proyectos personales. Antes utilizaba Jest, pero me funciona más rápido al ejecutar los test unitarios este framework de pruebas. Como gestor de dependencias para instalar Vitest voy a usar PNPM, que vendría a ser algo parecido a NPM, pero es bastante más rápido y eficiente en el almacenamiento en disco de las dependencias, porque en teoría se descargan una sola vez y se comparten entre proyectos. Así que saco la consola y escribiría pnpm add -d mayúscula vitest. Con la D mayúscula me aseguro de que se va a instalar como dev dependency o dependencia de desarrollo. Como se puede observar en el package.json, aquí en la categoría de dev dependencies ya tenemos vitest. Voy a aprovechar y en mi package.json voy a crear la entrada de scripts y voy a indicar el comando test para que me ejecute vitest y así poder iniciar la ejecución de las pruebas unitarias. Para comenzar voy a crear aquí un archivo denominado textRecipe.test.js para las pruebas unitarias de la clase textRecipe y voy a importar de vitest y expect y describe de la librería de vitest. Y a continuación también voy a importar mi clase textRecipe del archivo textRecipe.js. Voy a agrupar a continuación con un describe todas las pruebas que le voy a hacer a este nuevo método. Y aquí dentro escribiré las pruebas individuales. Por ejemplo, podría escribir una prueba sencilla y denominarla should return false when response I is an empty string. Creamos aquí una función flecha y voy a crear aquí una constante para crear un objeto de la clase textRecipe. Const textRecipe igual a new textRecipe. Como primer parámetro le voy a poner nulo, por ejemplo. Aquí le podría pasar Spanish Omelette y como último parámetro false. Y ahora podría hacer el expect, que podría ser expect textRecipe validate. Le voy a pasar una cadena vacía, como dice el test, y to be false. Así que en la consola voy a ejecutar pnpm test y obtenemos el primer error, que es algo bueno porque si vamos a seguir la metodología TDD, primero tendremos que estar en la fase roja en la que el error nos va a guiar a la implementación. Nos está diciendo el error textRecipe validate is not a function,
Así que vamos a seguir el error y que nos dirija hacia la construcción de este método. Vamos a TextRecipe y voy a crear aquí el método validate. Voy a dejar el método vacío porque quiero seguir la metodología de Test Driven Development y que los errores me vayan guiando en el desarrollo. Así que ahora ha cambiado el error y lo que me está diciendo es expect undefined to be false. Y si quiero pasar el test a verde rápidamente, tal como indica la metodología TDD, lo que podría hacer, por ejemplo, sería retornar false. Y ya habríamos conseguido pasar ese test. Antes de continuar, quiero hacer unos commits y además me está mostrando la solapa de Visual Studio Code referente a control de cambios que tengo más de 2000 archivos. Eso es porque está teniendo en cuenta el directorio Node Modules, que lo voy a ignorar a continuación. Así que voy a poner aquí Node Modules. Ahora se ve que ya este directorio se ha puesto en un color gris, por lo que es ignorado. Y voy a hacer algunos commits, por ejemplo, short ignore node modules directory y lo referencio al ISO en el que estamos trabajando. Por otra parte, también voy a añadir estos dos archivos a un commit short install btest y lo referencio también al ISO 3. Y finalmente estos dos archivos sobre los que hemos implementado ya la creación del método de validate. Así que le voy a poner feature create validate method in TextRecipe class. Ahora voy a retornar al archivo de pruebas y voy a crear una nueva prueba unitaria para comprobar que esta vez si le paso un JSON válido, entonces la función de validar me devuelve true. Así que it should return true when response I is a valid JSON. Por ejemplo, función flecha. Y lo mismo, instanciaríamos aquí el objeto y aquí haríamos el expect TextRecipe vale. Por ejemplo, ingredients podría poner eggs, potatoes y en instructions podría poner, por ejemplo, mix cook. Un ejemplo un poco sencillo de un JSON válido. Antes de nada voy a extraer lo que le paso a validate a una constante un poco más aquí arriba, por ejemplo const response ahí, y en forma de cadena. Y ahora sí más abajo, response ahí. Lo que pasa es que para que sea un JSON válido, las llaves del JSON deberían estar también entrecomilladas. Así que voy a colocar esto así. Y aquí me estoy fijando que hay una coma extra que no debería estar. Ahora sí voy a pasar a TextRecipe y voy a implementar aquí arriba un bloque try-catch. Donde hago un JSON parse al response ahí y caso que haya podido hacer el parse entonces me devuelve true y caso contrario me devuelve false
Y con eso ya estoy pasando el test como se ve abajo en la consola. Esta línea de aquí ya no se necesita y puedo hacer un commit de estos dos archivos. Por ejemplo, feature validate method returns true when passing a correct JSON. Y le paso el número de la ISO. Como estamos haciendo TDD, no debemos olvidarnos de la tercera fase de refactor, o por lo menos ser consciente de ella, y en este caso no veo mucho código para refactorizar aquí. Así que voy a continuar, y esta vez en TextReshapeTest vamos a crear un test que nos fuerce a comprobar si le pasamos las claves adecuadas de ingredients e instructions al JSON. Voy a crear aquí otro test. Should return false. Quiero que falle, ¿vale? Y que devuelva falso. When response I is a valid JSON, but does not have the keys, ingredients and instructions, ¿vale? De nuevo voy a instanciar el objeto. Copio también la constante de response ahí, que ahora la voy a retocar un poco para pasarle otras claves distintas. Por ejemplo, items y quizás steps. En este caso, el JSON no cumpliría con nuestras especificaciones y me gustaría que el validador devolviese falso. En este caso, finalmente un expect TextReshape validate. Al guardar los tests que están en modo watch, ya me indican que estamos en la fase roja, es decir, que este test nos está cumpliendo y nos está empujando a implementar una funcionalidad. Si subo para arriba, porque es bueno leer los errores que nos van dando, nos dice que expected true to be false. Así que ahora tenemos que implementar algo para pasar este test. Entonces ahora podría poner una condición if ingredients, si está en el objeto o la clave instructions está en el objeto, entonces retorna true. Y en caso contrario, retorna false. Y ahora, como se puede ver abajo, ya hemos pasado al test, estamos en color verde. Y es una buena práctica hacer un commit. Así que ponemos, por ejemplo, feature verify if ingredients and instructions key are present. Y lo referenciamos al ISO. Por último, en main.js ya puedo utilizar esta funcionalidad de validación. Podría envolver las dos siguientes líneas en una condición de si TextReshape validate response es true. Así que voy a mover estas dos líneas. Else, de momento, podría indicar un error por pantalla. Voy a hacer un commit. Fetch use validation. Y vamos a probar la página. Pulso generate. Y efectivamente aquí seguimos viendo que sigue funcionando la aplicación. Así que lo dejo por ahora hasta una siguiente parte donde continuaré desarrollando este issue para imprimir las instrucciones y los ingredientes en el lugar de la página web que me interese. Y nos vemos en un siguiente vídeo.